Bienvenidos. En esta presentación veremos lo que es la ciencia y la educación. Introducción. La ciencia genera conocimiento y la educación aplica estrategia. Ambas están relacionadas con el objetivo de obtener un aprendizaje significativo en diferentes disciplinas. En este trabajo se podrá ver la definición clara de educación y la problemática actual que enfrentamos todos los días con los niños, niñas y adolescentes. El objetivo de la educación, fines y funciones, la ciencia y conocimiento científico como materia educativa y los cometidos de la ciencia de la educación. Pero te preguntas, ¿qué es la educación? Es la disciplina que se ocupa de los diversos métodos de enseñanza y de aprendizaje en las diferentes instituciones educativas y en los grupos sociales, con el objetivo de transmitir conocimientos, valores, habilidades, creencias y hábitos. Como opinión personal, eh, yo creo que la educación es instruir y enseñar a personas de diferentes etapas, ya sean niños o adultos. Esto es con el objetivo o el fin de que ellos adquieran un aprendizaje significativo de cualquier índole. Aquí, como podemos ver en esta fotografía, es, son alumnos de nivel de secundaria. Y como vemos también, obviamente, la educación se empieza desde temprana edad, desde preescolar, luego sigue la primaria, secundaria, como podemos ver aquí en la fotografía. Ese es el nivel básico. Y ahí sigue el nivel media superior, que es la preparatoria o bachillerato. Y por último es lo que es el nivel superior, ya sea licenciatura y posgrado, que es maestría, doctorado. Ahora vamos a ver lo que son las características de la educación, que son 6 tipos. La primera de ellas habla de derechos de toda persona, o sea que toda persona tiene derecho a recibir educación. No importa lo que es la creencia de religiones, creencia de culturas, eh, lo que es, si hablamos de personas, no importa que sean personas de color o blancas, etcétera. El segundo de ellos es el sistema de socialización. En esto hablamos sobre lo que es cuando nosotros ya estamos pues en la escuela, se puede decir, socializamos con diferentes personas. Tenemos que respetar la opinión personal de cada uno de ellos para poder pues realizar los trabajos, obviamente con respeto, y es lo que vamos a mencionar más adelante, que es otra característica de la educación. El tercero de ellos es el proceso de instrucción continuo. A esto quiere decir que en la educación, como mencioné anteriormente, se empieza desde temprana edad. Podemos ver la educación desde la familia, porque ahí es donde nosotros nos enseñan nuestros papás los valores, cómo comportarnos. Y de ahí pues ya empieza lo que es lo secular, que empezaría desde preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura y pues como no, también puede ser la maestría y posgrado. El cuarto o la cuarta característica es transmitir valores. Como les decía en el segundo punto, aquí lo que aprendemos en la educación es los valores, a respetarnos, a tener responsabilidad, honestidad, justicia. A eso se refiere lo que es los valores en la educación. El quinto es el desarrollo de habilidades. Aquí, como podemos ver en la fotografía, eh, pues desde pequeños aprendemos a lo que es a correr, caminar. En la escuela aprendemos a leer, escribir,
De ahí, ese sería en el nivel preescolar. Y ya sea en la primaria aprendemos lo que es las habilidades matemáticas, lectura, comprensión y así sucesivamente. En cada etapa educativa aprendemos diferentes habilidades. La sexta característica es fomentar la democracia. O sea que ahí quiere decir que en la educación todos tenemos derecho a recibir educación, como mencioné en el primer punto, y además aprendemos lo que es a la participación. O sea que si un ejemplo en la clase está hablando el maestro, obviamente ahí aprendemos lo que es la democracia, porque antes de nosotros hablar, tenemos que levantar la mano y pedir pues ese permiso para poder hablar y no interrumpir la clase entre varios compañeros. El siguiente punto son las problemáticas de la educación. En esta presentación vamos a ver 10 tipos. El primero de ellos es el abandono escolar, o sea que los niños o jóvenes abandonan lo que es la escuela, no siguen la educación, ya sea por problemas de dinero, problemas en casa. El segundo de ellos es el rezago escolar. Durante la pandemia, ese es un ejemplo que yo viví. Los jóvenes casi no asistían a las clases virtuales y además de eso, eh, sentía yo, o bueno, lo miraba yo en los trabajos que no comprendía del todo de los temas que mirábamos. El tercero son los problemas con habilidades matemáticas, que es lo que mencionaba. Aún en clases virtuales o presencial, los niños pues vienen arrastrando ese problema en lo que son las habilidades matemáticas. El cuarto es que asisten regularmente. Igual, al asistir regularmente a la escuela, a las clases, empieza lo que es pues esa espinita y al final abandonan la escuela. Ya sea, como les dije anteriormente, porque tienen algún problema familiar en la casa y pues no pueden asistir lo que es siempre en las clases. En ese punto también bueno, yo lo viví cuando pasó aquí lo del agua, que no había agua en las colonias y en ese tiempo asistían regularmente los niños, pues por esos problemas en casa. El quinto son los problemas con comprensión lectora y escritora. En ese punto, como les dije anteriormente, se viene arrastrando, o sea, en lo personal yo doy clases en secundaria. Entonces, pues eso se viene arrastrando desde primaria, preescolar, pues ya sea porque, pues no tienen apoyo en casa. Eh, los papás piensan que la educación, en la escuela es responsabilidad del maestro, pero no, es responsabilidad de tres personas, de maestro, principalmente del padre de familia, obviamente del alumno y del maestro. Entonces, por eso vienen los problemas de matemáticas y comprensión, lectura y escritura. El sexto de ellos son los continuos cambios de las reformas educativas. Pues eso ya lo vivimos los docentes. Pues hasta ahorita en este ciclo escolar, en estos ciclos escolares que llevo, ya van 2 cambios de reformas educativas. Y pues al final, pues yo creo que como docente aplicamos la estrategia que vivimos de verdad, en realidad, con nuestros alumnos. La séptima, perdón, es la mala infraestructura de las escuelas. Antes de la pandemia
tal vez también se podía ver lo que es la mala infraestructura de las escuelas, pero ya cuando fue la pandemia, pues hubieron saqueos y todo eso, entonces sí quedaron muy deterioradas las escuelas, entonces pues falta ahí que el gobierno apoye a muchas de ellas. También la falta de material escolar, la carencia de docentes, que pues no sabemos por qué el gobierno no manda a más docentes. Si hay escuelas en que faltan niños que de verdad necesitan esa educación y no tienen docente. Y por último, la exclusión de niños y niñas. Es una problemática que también vivimos todos los días porque pues algunos niños no les gusta convivir, se aíslan y los otros niños lo rechazan, porque uno como maestro pues tiene también que realizar actividades en equipos. Entonces, en lo personal sí he visto que hay un rechazo entre ellos, pero como uno como docente debe uno fomentar la inclusión, los valores para que para que ellos puedan, pues convivir sanamente. Aquí podemos ver un ejemplo sobre uno de los problemas de educación, que son las habilidades matemáticas. Aquí tenemos dos gráficas para hacer una comparación. Aquí aplicamos lo que es la Academia de Matemáticas, lo que es el programa escolar de mejora continua en matemáticas, e hicimos unas gráficas. Podemos ver los meses de enero, febrero. Como pueden ver aquí, los alumnos aprobados. Aquí tenemos 3, 6, 7 grupos. Los alumnos aprobados en el grupo H son 78.9%, en el I son el 80%, en el J 65.3% y en el K ya es un poquito menos, 67.8%. Aquí se puede ver ya el nivel bajo en el J, pero aquí ya en el K es otro poquito, ya es más bajo la calificación o los aprobados. En el L es el 96%, en el M son el 42.8% y en el N son 72.7%. O sea, se ve aquí pues claramente que pues donde nos indica foco rojo es en el J, K y M. Es en el mes de enero. En el mes de febrero también se aplicó el programa escolar de mejora continua y los aprobados, pues aquí vemos aquí sí bajaron mucho. Por ejemplo, aquí en el H 39.1 bajó mucho a diferencia de enero. En el I igual bajó súper bajo. Que tuvo 26% de aprobado de 80% que fue en enero. En el K igual bajó mucho la diferencia, como el 10% que fue el 55%. Y en el L, pues ahí subió otro poquito. Perdón, en el K subió otro poquito. En el L bajaron también 73.9%. Y en el M, aquí subieron. Si se puede ver, subieron de lo que tenían anteriormente en enero, que fue 45.8%. En el L, perdón, y por último en el N, sí bajaron, fue el 50% del 72% que tenían en el mes de enero. O sea que claramente se ve la diferencia de los meses de enero, febrero, que sí bajaron mucho en lo que es las habilidades matemáticas. Este es un ejemplo de rezago escolar sobre una de las problemáticas que se enfrenta en la educación. Durante la pandemia, sí se tenía un control, o sea, se miraba más como docentes, porque si pues, nos vamos a presencial, los que llevan más el control de quienes asisten,
siempre regular y que no asisten son los prefectos, trabajadoras sociales. Pero durante la pandemia, en lo personal, mi institución, mi escuela donde yo trabajo, se llevaba un control sobre ello. Como docente, pues vi que sí había lo que es un rezago escolar. Eh, por ejemplo, los de color verde son los contactados, los que yo tenía que siempre asistían a las clases. Los no contactados eran los que, obviamente, si ellos no asistían a las clases, no entregaban actividades. Tenían muy pocas actividades. Y los que estaban en rojo, pues obviamente eran los que nunca asistían a las clases virtuales. Pues obviamente si no asistían, no entregaban actividades. Entonces aquí vemos claramente lo que es un ejemplo. Damaris, ella asistía todos los días a clases y entregaba obviamente sus actividades. Ya pues la mayoría de los alumnos asistían irregularmente a las clases virtuales y obviamente no entregaban las actividades que se les pedía. Este es otro ejemplo sobre problemática de la educación. Ese es un último que yo también aquí, pues quería compartir. Este es sobre asistencia regularmente. Aquí, como les mencionaba, se vio mucho durante lo que es la pandemia, que llevábamos las clases de forma virtual. Como pueden ver, yo tenía o tengo alumnos en cada grupo de 30, máximo de 30. Entonces, en las clases virtuales máximo asistían 10 alumnos de 30. Entonces, como pueden ver aquí en las fotografías, a nosotros también en la escuela nos pedían evidencias de que cuántos alumnos asistieron, las fotos, la tablita como lo puse en la diapositiva pasada. Eso nos pedían todos los días para que pues los directivos pudieran llevar un reporte y pasarlo a las autoridades. En esta otra diapositiva vamos a ver lo que es el objetivo, fines y funciones de la educación. Aquí tenemos un cuadro comparativo sobre dos investigaciones, una bibliografía sugerida y una bibliografía investigada. Comparación de objetivos sobre la sugerida y la investigada. La justicia y equidad, buena calidad de procesos y reforma de gestión. Ese es el objetivo de la educación. Otra definición sobre objetivo de la educación es formar la personalidad ideal sustentada en la vitalidad, la sensibilidad, el esfuerzo, la sabiduría y la inteligencia. Ahora vamos con el siguiente punto, que son los fines de la educación. Una definición que se encontró es evaluar las condiciones básicas para la enseñanza y el aprendizaje. Ese es uno de los fines de la educación. Otra definición sobre fines es los contenidos generales, la metodología y los sistemas de evaluación. Y por último, las funciones de la educación. La primera definición es aprender a pensar, a cuestionarse, controlar procesos, valorar el aprendizaje y fomento de interés en aprender. El segundo es desinhibir, liberar y expandir todas las capacidades innatas del ser humano y reconocer la capacidad de cada uno. En sí, estos 3 puntos nos quiere decir que la educación tiene ese objetivo, fin y función de que podamos nosotros como docentes fomentar lo que es la calidad en la enseñanza, en los aprendizajes, para que el ser humano pueda pues liberar esa capacidad que tiene y llevarlo a cabo en la vida cotidiana.
Funciones de la educación y conclusión. La principal función de la educación es transmitir conocimientos y que el alumno se apodere del mismo. En términos de docencia se le conoce como aprendizaje significativo. En conclusión, se dice que la educación es transmitir y retener aprendizajes adquiridos, porque al final el docente lo que debe de hacer es enseñar y no solamente de transmitir para aquellos que carecen de conocimientos. Entonces, de acuerdo a mi experiencia, pues aquí tengo un ejemplo sobre un tema que vi con mis alumnos sobre medida. Al final yo quería que mis alumnos explicaran y usaran el teorema de Pitágoras. Este es el problema que yo les puse. Ellos tenían que calcular la altura y la distancia del pino a la persona. Entonces, después de leer todo el problema, y todo lo que viene aquí en el cuadro, tenían que hacer la solución aquí. Después de hacer la solución, ellos tenían que obviamente llevarlo a cabo y hacerlo en una maqueta. O sea, estas medidas lo tenían que hacer en 3D, en una maqueta en 3D. Pero obviamente, como aquí marca en metros, ellos lo tenían que hacer en centímetros. Por ejemplo, si aquí decía 18 metros, 18 centímetros. Si aquí decía 10 metros, 10 centímetros. Entonces lo tenían que hacer de forma pequeña, pero con las medidas que obtuvieran aquí. Entonces aquí podemos ver un claro ejemplo de que no solamente es transmitir y estar en el salón y llevar a cabo pues las clases nada más ahí sentados, sino que también el alumno lo lleva a la práctica, los problemas que se le presenta, o sea, los problemas que el docente les aplica y llevarlo lo que es a la vida real. Entonces, esta es una de las tantas, bueno, de algunas experiencias que he tenido durante estos ciclos escolares. La ciencia y el conocimiento científico como materia educativa. Este es un cuadro sinóptico donde podemos ver una de las definiciones sobre la ciencia y el conocimiento. La primera es ¿qué es el método? Los métodos son pasos a seguir para que al final pues podamos acceder a la verdad o bien resolver el problema. Las etapas serían 6, elección del tema, formulación del problema, formulación de la hipótesis, deducción de las consecuencias, recolección y procesamiento y por último la conclusión. La evolución educativa, aquí podemos ver desde cómo fue desde cómo empezó la educación, desde el establecimiento del primer laboratorio de psicología, luego la enseñanza de la ortografía, la etapa de la preparatoria, donde surgió la Asociación Estadounidense, luego surgió los institutos de investigación de pedagogía y por último lo que es la fe inicial en los resultados de la investigación pedagógica. Esas fueron las etapas de la educación. Los tipos de investigación, que son 4: investigación fundamental, la investigación del saber y decidir políticas, la investigación participativa y la investigación operacional y de acción. Y por último, el análisis. Son 2: investigación educativa y la investigación sobre la educación. Este es un ejemplo de ciencia y conocimiento de la educación. Y la definición es un problema, el alumno tiene que resolver y buscar la verdad. Entonces, el primer punto a seguir es elegir el tema. Aquí ya el docente pues le presenta lo que es el tema de qué es lo que se va a tratar. Entonces, al final se quiere que el alumno pueda resolver problemas que impliquen el uso de ecuaciones de segundo grado. El segundo punto es la formulación del problema, que es: doña Sofía compró un terreno cuadrado, del cual utilizó para sembrar algunas semillas.
como se muestra en la siguiente figura. Y pues la pregunta es, ¿cuál es la expresión algebraica que representa el área que ocupa todo el terreno? Entonces ahí viene lo que es la formulación de la hipótesis. Y el cuarto paso es la deducción. ¿A qué es lo que queremos que el alumno pueda realizar? O sea, aparte de buscar la expresión algebraica, también ellos se deben de preguntar qué medida en realidad es esta parte del terreno. Y de ahí, obviamente, al hacerse esa pregunta, ellos tienen que resolver el problema, que es el quinto paso, y por último llegar a una conclusión, cómo es que lo hicieron, cómo lo resolvieron, cómo es que encontraron esta medida. Entonces, aquí se lleva a cabo lo que es el, el método de la ciencia y el conocimiento de la educación. Por último, veremos lo que son los cometidos de la ciencia. Esto se refiere a las acciones a elaborar por parte de los docentes que deben cumplir con el cometido de centrar el aprendizaje de su asignatura en el alumno, con la finalidad de que ellos logren lo que es una construcción propia del conocimiento. Aquí vemos lo que es pues un trabajo sobre matemáticas de tercer grado del ciclo escolar 2021. El tema era patrones y ecuaciones. Eh, lo que es el aprendizaje esperado era que ellos implicaran el uso de las ecuaciones de segundo grado. Aquí vemos que la alumna sí comprendió, llegó a al, llegó a obtener lo que es el aprendizaje esperado. Ella comprendió entre lo que son las ecuaciones, los tipos de ecuaciones, que son las eh, tres tipos, las completas, perdón, dos tipos, las completas y las incompletas. Entonces, la alumna entendió cómo realizar una ecuación completa y cómo realizar una ecuación incompleta. Entonces, esa es la finalidad de que el alumno construya su propio conocimiento. Entonces, como docente, tú les explicas, tú así lo debes de hacer, así los pasos, pero ya el alumno, ellos construyen su propio aprendizaje, ellos, tú al final checas su actividad y ves que lo hicieron de otra forma. O sea, si el resultado es el mismo, este, no importa cómo fue la solución. El objetivo es que ellos puedan construir su propio conocimiento y alcanzar el aprendizaje. Entonces aquí se ve un ejemplo sobre los cometidos de la educación. Conclusión. De acuerdo con lo visto, se concluye que la educación tiene la finalidad de instruir y enseñar a toda aquella persona que desee tener conocimiento, lo cual va desde el nivel preescolar hasta el posgrado. O también se puede decir que la educación no solamente es a nivel profesional, sino también se lleva a cabo en las artes u oficios. En la educación existen problemáticas que como docentes nos enfrentamos día con día, pero a través de estrategias de aprendizaje podemos reducir algunos de ellos, como por ejemplo el rezago y problemas de aprendizaje en las matemáticas y diferentes materias educativas, como los ejemplos que les puse ahí anteriormente sobre sobre la tablita y unas fotografías que también presenté. El objetivo y fin y función principal de la educación es enseñar y no solamente de transmitir conocimientos, sino que el alumno pueda alcanzar los aprendizajes esperados a través de estrategias en donde el docente pueda presentar problemas de la vida cotidiana. Como el ejemplo del pino, de la distancia entre la persona y el pino, que los alumnos tienen que saber
a qué distancia están. Primero ellos tienen que resolver el problema y de ahí llevarlo a cabo mediante una maqueta. O sea, que el objetivo es que ellos puedan saber que las matemáticas no solamente es escribir, escribir y estar en el salón, sino que también las matemáticas, porque a veces ellos se preguntan, ¿cómo es que puedo aplicar esta materia a la vida cotidiana? Entonces es ahí donde el docente entra y desempeña esa función de enseñar para que ellos alcancen el aprendizaje esperado. El método científico y sus etapas permite que se pueda aplicar como estrategia para realizar proyectos aplicados a la resolución de problemas de la vida cotidiana. El objetivo es que los estudiantes acudan al análisis de situaciones y hechos vivenciales, eligiendo el tema que se ubique dentro de un contexto determinado, formulando el problema, realizando la verificación, deduciendo consecuencias de la hipótesis y coleccionando datos, haciendo conclusiones estructuradas, como el ejemplo del terreno de Doña Sofía, en donde el alumno o sea, no nada más de expresar de manera algebraica las medidas, sino que también ellos deben encontrar las medidas, o sea, deben deducir las consecuencias para haciéndose preguntas de que cuánto en realidad mide esta parte del terreno, calcular su área. Entonces ahí ellos llegan a conclusiones al final del problema. Y pues aquí hay unas fotografías en donde he tenido con los alumnos. Este es otro, otra actividad que realizamos, pero aquí está aplicado a lo que es ecuaciones de segundo grado, pero con fórmula general. Entonces aquí ellos igual tenían que resolver el problema y de ahí llevarlo a cabo, realizando una maqueta, haciendo una mesa. Entonces, es uno de otros proyectos que se han realizado y pues espero que hayan resuelto sus dudas sobre qué es la educación y cómo se lleva a cabo en los niños, niñas y adolescentes.